Ahora vamos a ver otro beneficio en relación con Dios del estudio de las Escrituras. Un beneficio que es muy importante es el beneficio de la confianza y en la suficiencia de Dios. Hay personas que confían más en hombres, hay personas que confían más en otras cosas. Vamos a pensar lo siguiente. ¿En qué cosa ustedes confían a veces más que en Dios? Puede ser un hombre, puede ser una cosa económica, puede ser en la salud física, se sientan bien de salud, puede ser en la juventud. Pues a veces uno puede confiar más en sus padres, puede confiar en uno mismo, ¿cierto? En los amigos. A veces uno puede confiar más en sus logros personales. A veces uno puede confiar más en los abuelos que en Dios. Puede uno confiar más en otras cosas, ¿cierto? En las riquezas. Por ejemplo, hay personas que piensan que si tuviesen dinero estarían bien, ¿verdad? Hay personas que piensan que si tuviesen salud siempre, entonces estarían bien. Pues déjenme decirle una cosa, niños. Cualquier cosa en la cual nosotros tengamos más confianza que en Dios, ¿sí? Ese puede ser nuestro Dios con D minúscula. Es decir, un corazón que es un corazón idolátrico, es decir, un corazón que busca otras cosas que no sea Dios, ese corazón siempre está buscando y siempre está anhelando. Y cuando encontramos otra cosa que no sea Dios y le hacemos y ponemos ahí nuestra confianza, eso es idolatría. Entonces podemos ser idólatras con nosotros mismos. Es decir, pensar que nosotros somos suficientes y podemos más. A veces podemos tener más confianza en los amigos que en el propio Dios, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacen las Escrituras? Las Escrituras hacen, si las estudiamos, que retiremos toda clase de apoyo que tenemos en las cosas creadas y más bien las pongamos en Dios y descansemos sobre Dios. Eso es confianza. ¿Cuántos a veces están preocupados por la situación económica? Entonces, eso es una preocupación, claro, y es una preocupación honesta. Pero ¿qué hace la confianza en Dios? Que es que saquemos de nuestras preocupaciones las cosas externas y pongamos nuestra confianza en la providencia de Dios. Dios provee lo necesario. Tal vez no como nosotros queramos, pero si Dios nos da lo suficiente. Ese es el punto, niños. Eso es lo que hacen las Escrituras. Todo el apoyo que uno puede tener a las cosas creadas, entonces uno lo pasa a la voluntad de Dios. Entonces, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tenemos que descansar en Él siempre. Salmo 25:2. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Ahora, Job 13:15. Aunque me matare, en Él esperaré. Esa es la confianza de un hombre cristiano. Aunque me matare, en Él esperaré. Confiar en Dios para que nos proteja, para que nos bendiga y nos provea, es lo que necesitamos. Esa es la confianza de Dios. Si miramos al Señor, Él es la fuente inevitable. Si venimos al Señor, contamos con Él. Ahora, hay una cosa que es verdad. Vamos leyendo las Escrituras y vamos viendo sus promesas y vamos confiando en Él. Eso es la realidad. Vamos confiando en lo que Él dice. Él dice más y más. Si ustedes estudian las Escrituras, van a tener más confianza en Dios en medio de las dificultades. Eso es lo que hace las Escrituras al corazón de las personas. Las personas que poco estudian las Escrituras son o tienen más inseguridad y menos tranquilidad en su corazón.
¿Será que siempre vamos a estar bien, bien, bien en todo momento? Sin ninguna duda. ¿Será que siempre vamos a estar bien? ¿O a veces vamos a estar tristes? Hay momentos de tristeza, hay momentos que nuestra fe desmaya. Ahora, miren lo que dicen las Escrituras, con lo que vamos a estudiar. Aunque a veces pase eso, no somos desechados por Dios. ¿Mm? Todo lo contrario, no temeremos, porque Dios es fuerte y misericordioso y nos respalda, aún en medio de las circunstancias. Eso es. Miren lo que dice Romanos, capítulo 10, versículo 17, para levantarnos la fe en medio de esos momentos de dudas y crisis que como cristianos pasamos. Romanos 10, versículo 17. ¿Por qué viene la fe? Por medio de oír la palabra de Dios. Eso es. Por medio de la palabra de Dios. Entonces, cuando meditamos en las Escrituras, cuando confiamos en ellas, meditamos en ellas, son sus promesas, las promesas de Dios, las que recibimos en nuestras mentes. Eso es lo que recibimos. ¿Y qué pasa con nuestra fe? Pues que nuestra fe se va reforzando. Eso es lo que pasa. Nuestra fe va aumentando. ¿Y qué es lo que pasa? Que vamos confiando más y más en el Señor. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vamos confiando más en el Señor, vamos a estar más y más tranquilos en medio de toda situación incomprensible para nosotros. Eso es lo que pasa. Uno ni siquiera se da cuenta. Empieza la fe a fortalecerse por medio del estudio de las Escrituras y ni siquiera nos damos cuenta cómo estamos siendo fortalecidos en esa fe. Es increíble. Es el poder de Dios actuando, pero es necesario estudiar las Escrituras y las Escrituras nos ayudan para ese bien. Les pregunto, ¿han estudiado en esta cuarentena más las Escrituras con sus padres? ¿Sí se ha aprendido un poco más? ¿Sí han estado más pendientes del estudio? ¿Sí han estado más pendientes de la lectura? Exacto. Si eso está pasando, niños, entonces pueden estar más confiados en Dios. Pueden estar más tranquilos en lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque esa es una consecuencia del estudio de las Escrituras. La confianza en el Señor para que no desmayemos. Podemos confiar más y más en Dios, nos podemos deleitar más y más en lo que Dios es. Pero cuando no tenemos esa confianza, entonces estaremos desanimados. Si tienen confianza, habrá deleite. ¿Sí saben qué es deleite? Deleite es cuando tenemos un gozo de estar en la presencia de alguien. Por ejemplo, ¿ustedes tienen un amigo muy especial? ¿Tienen buenos amigos? Cuando están con ellos, ¿cómo la pasan? Bien. Entonces, cuando la pasan bien con sus amigos, eso se llama un deleite, ¿cierto? Hay un placer, hay un deleite, la pasan chévere. Asimismo, niños, cuando leemos las Escrituras y las perfecciones de Dios, nos deleitamos con Dios. Nos deleitamos con lo que Dios es. Es un deleite. Ahora, el que no lee las Escrituras busca satisfacerse y deleitarse en otras cosas. Ese es el punto. Pero el que encuentra su satisfacción en Dios, se deleita en Él. Ahora, ¿por qué nos deleitamos en Dios? Porque Dios tiene perfecciones. Los atributos de Dios son las cosas que le pertenecen a Dios, que son de Él, le pertenecen a Dios, como la omnipotencia. La omnipotencia es el atributo divino. La misericordia es un atributo de Dios que le pertenece de una manera especial y particular, más allá de una cualidad. En eso nos deleitamos. Por ejemplo, si venimos a Dios en oración y sabemos que Dios es misericordioso, la misericordia es un atributo, y descansamos en esa misericordia. Entonces, eso es el gozo del creyente. Vamos a ver las Escrituras.
Salmo 73, 28. Y esto es una forma de decir y demostrar lo que realmente es un deleite. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Salmo 73, 28. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El acercarme a Dios es el bien. Ese es el placer. Ese es el deleite. Y eso solamente es por medio de las Escrituras. Deleítate en el Señor. Ese es el mandato divino. Deleítate. ¿Pero cómo me deleito en el Señor? Pues conociendo las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras me muestran quién es Dios. Job 13:15, que ese es la confianza en Dios. Job 13:15. Aunque me matare, en él esperaré. Job 13:15. Entonces recuerden por qué entonces las Escrituras son importantes en relación a Dios. Y recuerden que hoy vimos dos cosas. Una, porque hacen que podemos confiar más en Dios. Y dos, porque hacen que conozcamos sus atributos y entonces, al conocerlo, nos deleitamos, nos gozamos más en Dios. Si no conocemos las Escrituras, no tendremos confianza en ese Dios, sino en lo que nosotros creamos de Dios. Y eso pues no tiene mucho sentido. Y si no conocemos las Escrituras, no sabemos quién es ese Dios, entonces ¿cómo nos deleitamos? Nos deleitamos es en el Dios que conocemos. Entonces vamos a inclinar el rostro, vamos a pensar en Dios y vamos a orar. Padre, gracias porque has sido benevolente, has sido misericordioso con nosotros en todo tiempo y nos guías. Perdónanos, oh Dios, porque a veces no tenemos el aprecio hacia las Escrituras. Pero hoy vimos cómo nos ayudan nuestra relación con Dios las Escrituras. En primera instancia, podemos confiar en ti. Y en segunda instancia, nos podemos deleitar en ti. Solo es a través de ellas que podemos tener nuestra mente clara para que podamos estar en ese deleite. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.